La migración de venezolanos por el puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Colombia se incrementa cada día. Utilizando trochas como esta, circulan a diario camiones con hasta 30 ciudadanos venezolanos cada uno. En alerta se encuentran los venezolanos que están ubicados en Cambuches, en las inmediaciones de la terminal de transporte de Barranquilla. En el limbo se encuentra la atención primaria para mujeres embarazadas que llegan de Venezuela a nuestro país. Mi nombre es Mariangela Sánchez, tengo 20 años, soy venezolana. Llegué a Colombia hace 2 años y 3 meses más o menos. Cuando eso salió el censo de los PEP, el permiso especial de permanencia, y saqué mi permiso especial de permanencia. Estaba acá en Barranquilla, eso fue en principio de año. Para carnavales me enteré que estaba embarazada. Fue una noticia que me cayó con un balde de agua fría, porque la verdad, no me lo esperaba. Fue una falla de anticonceptivos que hubo y aún no sé si ponerle este o este y la otra y la mano. Al principio estuve con consultas pagas para ver lo que fue el principio del embarazo porque estuve a alto riesgo, hasta que logré entrar en sí al sistema de salud pública. El primer problema que hay es la atención médica. Fue un proceso largo porque la verdad es un proceso bastante tedioso, ir a la alcaldía, madrugar, esperar si te van a atender, esperar un número, a ver si hay alguna posibilidad de que en ese momento te atiendan, ir a buscar los diversos requisitos que envían. Creo que el problema principal radica en que Colombia no tenía experiencia, al menos no de esta magnitud, en la atención de migrantes transnacionales. Entonces, quizás los sistemas de salud no estaban preparados para la demanda de servicios de salud de estos migrantes. Mi nombre es John Jair Rodríguez, tengo 32 años, vengo de Venezuela, de estado Zulia. Ya tengo una niña de 11 años, la tengo en Venezuela. Cuando tenía como 15 años, 16 años, yo trabajé con una señora colombiana. Ella me invitó una vez a los carnavales de Barranquilla, pero mi mamá no me dejó. Y ahora que tuve la oportunidad, hace 3 años, de venir acá, no estoy arrepentida, porque me encanta. La prima de mi esposo me dijo para hacerme una prueba de embarazo. Fuimos a la farmacia, me la hicieron, salió positivo. Eso fue la alegría más grande que yo pude haber sentido. Inmediatamente se lo comuniqué a mi esposo. Para él también fue una alegría muy grande. No tengo ningún tipo de documento. Lo apenas que tengo es mi cédula venezolana, que simplemente me sirve para ir a la alcaldía del hospital, para más nada. Desde los 3 meses empecé a ir a mi consulta. Teníamos que madrugar para llegar a la alcaldía que está en Simón Bolívar. Así como no íbamos, nos regresábamos sin nada, porque era demasiada la multitud de las venezolanas pidiendo esa misma ayuda. Hasta que de un día para otro nos dieron fue un número de teléfono para que llamáramos y nos daban cita. Y a partir de ahí
he tenido que ir a la alcaldía de Simón para que me puedan atender en el hospital. Se retiraron, al menos en teoría, todas las barreras administrativas para garantizar su atención. Entonces las gestantes tienen derecho a control prenatal, además de la atención de urgencias que tiene derecho cualquier migrante, independiente de su estatus migratorio. Mi nombre es Emperatriz Jiménez Ávila, tengo 32 años, tengo 3 hijos varones nacidos, soy venezolana. Yo llegué aquí a Colombia el año pasado, el 27 de agosto. Entré por la frontera normal, sellé mi pasaporte y el de mi bebé que me traje el pequeño, que tiene 3 añitos. A lo que llegué aquí a Colombia, me dijeron que sacara lo del permiso de permanencia, pero como ya yo había sellado, entonces lo saqué. Cuando la muchacha de Fede Café me dijo que no, que si yo estaba embarazada o algo así, que le llevara por una prueba o un eco. Y ya bueno, al día siguiente me hice la prueba de embarazo por aquí arriba y salió positivo. Cuando me dijeron así, yo, ay Dios, ahora sí es verdad. Después de eso me dijeron que yo podía, con el permiso, podía sacar el CISBEN. Al día siguiente vinieron los que lo vienen a visitar a uno para lo del CISBEN. Después me dijeron que no, que para lo de la EPS tenía que esperar 2 meses para que el sistema actualizara la base de datos. Esperé hasta septiembre. En septiembre aparecí en la base de datos y de ahí es que he comenzado con mi control. Por lo menos lo ayudaron a uno en no estar madrugando, porque se tenía que hacer desde las colas desde las 4 de la mañana y eso. Pero la broma es que mejoren mejor el sistema del teléfono. O sea, no me quejo ni de uno ni de otro, sino del servicio de telefonía que pusieron ahí en el Simón Bolívar. ¿Ya? Vente, vamos. Vamos a ver. Vamos. Facilitar al máximo o minimizar estas exigencias administrativas que le permitan a la población hacer, sobre todo en aquellos, digamos, documentos o requisitos que sean de difícil trámite.